hace días nuestro hermano Juan tocaba algo de la resurrección, muy importante. A mí me llamó mucho la atención y quiero continuarle yo. Él aclaró todo muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y yo voy a seguirle por este lado. No sé cuántos estemos conscientes, ¿verdad?, de lo que es una resurrección. Yo creo no muchos estamos conscientes, pero una cosa es una resurrección, otra es la resurrección, que la Biblia le llama la mejor resurrección. Yo mencionaba la vez pasada, ¿verdad?, cómo ha habido resurrecciones. Por ejemplo, ¿verdad?, la de la viuda de Naín, cuando el Señor tocó el féretro, cuando iban aquella mujer con su hijo, ¿verdad?, ya lo llevaban, y llega Jesús, ¿verdad?, y toca el féretro y se levanta. Mencionaba también la resurrección de Lázaro. Mencionaba, ¿verdad?, de aquel muchacho que resucitó por medio de que Dios usó al profeta Eliseo. Y cómo la Biblia habla, ¿verdad?, que en el tiempo pasado las mujeres recibieron a muchos de sus parientes, ¿verdad?, sus muertos por resurrección. Pero toda esa gente que resucitó fueron milagros y ellos volvieron a morir. Y no podemos asegurar nosotros de que murieron en el Señor y que se guardaron y van a participar en un futuro de una resurrección que la Biblia la reconoce como una mejor resurrección. Esa palabra para resurrección es una palabra griega que denota un levantamiento. Eso es, un levantamiento, resurrección. Y hay dos palabras, se compone ana, que significa arriba, y histemi, poner en pie. Ahí en Lucas capítulo 2, versículo 34 aparece esa palabra y quisiera comenzar por ahí, en el libro de San Lucas, por favor, capítulo número 2, versículo número 34. Vamos a poner mucha atención. Esto debemos de entenderlo. Por eso es que usted, si es conocedor de la Biblia, usted sabe cómo aquellos hombres, cómo hablaban de la resurrección, qué énfasis le ponían a la resurrección del Señor, qué fue la resurrección del Señor y qué va a ser la resurrección nuestra si morimos en el Señor. Verso número 34. Aquí hay dos cosas que quiero que usted ponga atención. Si usted está sirviendo al Señor, va a venir a usted una alegría, va a venir una bendición. Si no está sirviendo al Señor, prográmese para que pueda usted, ¿verdad?, servir al Señor y pueda participar de la bendición de la resurrección del Señor. Dice el versículo número 34, 2:34 de San Lucas. Dice: y los bendijo Simeón. ¿A quién bendijo Simeón? A José y a María. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, dice: he aquí, ya refiriéndose al niño que nació, este es puesto para caída
y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. La vez pasada el hermano Juan nos hablaba, ¿verdad?, y nos recordaba cómo es que los saduceos no creían en la resurrección, cómo es que mucha gente no cree en la resurrección. Y cuando el texto aquí dice, he aquí refiriéndose al Señor Jesucristo, al niño aquel que nació, es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal a la que será contradicho. Ahí cuando dice la Biblia ahí, caída, es puesto para caída, hay una palabra, tosis, griega, precisamente para referirse, ¿verdad? O sea, se puede tomar literalmente o figurativamente y significa ruina. Significa ruina, pero también habla de un levantamiento. No nada más ruina, sino levantamiento. La ruina, ahorita lo vamos a ver, ¿para quién es esa ruina? ¿Para quién es ese levantamiento, ese alzamiento? Para eso fue puesto el Señor. Quiero que ponga por favor atención. Nosotros predicamos mucho del Señor Jesucristo, hablamos del Señor Jesucristo, pero debemos de hablar con conciencia, de entender lo que hablamos. Por eso en una ocasión uno de los discípulos algo le dijo al Señor y dijo, lo que sabemos hablamos, dijo el Señor, lo que hemos visto testificamos. Eso es en nosotros. Nosotros no debemos hablar nada más por hablar. Nosotros sabemos lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos. Para empezar, la resurrección que sucedió en nosotros, porque estando muertos en pecados y en delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra alma ha resucitado, estaba muerta en pecados y en delitos. Pero no voy a hablar de esa resurrección. Voy a hablar de una resurrección muy especial. Voy a hablar de dos resurrecciones. En el libro de San Juan, capítulo número 5, verso número, bueno, aquí voy a hablar en parte de algo que, verso número 24, del libro de San Juan, dice, de cierto os digo, fíjese cómo dice bien, dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, ¿qué es lo que dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ¿más qué? Mas pasó de muerte a vida. Yo citaba y mencionaba, ¿verdad?, cómo es que nosotros antes estábamos muertos en pecados y en delitos. Ahora ya no. Ahora hemos oído su palabra, hemos creído, hemos obtenido en promesa la vida eterna y hemos pasado de muerte a vida. Cuando no se está en el Señor, se está en un estado de muerte, muerto en pecados y en delitos. Ya venimos al Señor, ya pasamos de la condición de muerte ante los ojos de Dios, hemos pasado ahora a vida, ahora estamos vivos en Cristo, hablando espiritualmente. Vamos a seguir leyendo, verso 25. De cierto os digo, vendrá hora o tiempo, y ahora es, ahí tiempo presente, Señor, te está diciéndolo, cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que oyeren vivirán. Desde ahí les empieza a decir, si ustedes desde este momento oyen la voz de Dios,
ustedes van a vivir, refiriéndose a que los va a sacar de la condición de muerte espiritual, los va a sacar a poner en una condición de vida. Ahora vamos a seguir leyendo, dice, verso número 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Verso 27, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28, no os maravilléis de esto, o no os asombréis de esto, porque vendrá hora, vendrá tiempo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Me voy a detener ahí poquito. Cuando dice, cuando todos los que están en los sepulcros, ahí ya se está refiriendo a las tumbas literales. Todos los que están en los sepulcros, todos los que están ahí en las tumbas, dice, sigue diciendo el texto, dice, porque todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No dice oyen, no, ahí está hablando con promesa, está hablando, ¿verdad?, profetizando para un tiempo futuro. Oirán su voz, tanto aquellos muertos que existían o que estaban allá, ¿verdad?, en el tiempo del Señor Jesucristo. Para ellos es la promesa, ahí están todavía, pero aquí la promesa es, ¿verdad?, que un día van a oír la voz de Dios. Vamos a seguir leyendo, dice, oirán su voz, dice, y los que hicieron bien, o los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Habla ahí de una resurrección que es la de vida. Mas los que hicieron mal, habla de otra resurrección. ¿A resurrección de qué? A resurrección de condenación. Gloria al Señor. Está hablando aquí ya de dos resurrecciones. Ya está hablando ya de las resurrecciones físicas. Ya habló allá de la resurrección de muerte. El pasar del estado de muerte a venir al estado de vida. Por eso dijo en una ocasión Pablo, con Cristo estoy, ¿qué dice? Vivo. Con Él estoy vivo. Y aquí está mencionando y dice, y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. La primera es para vida, la segunda es para condenación. Esa palabra ahí, condenación, es para referirse a juicio, para referirse a justicia, ya sea pro o ya sea en contra, y está hablando de la ley divina. En un futuro, ¿verdad?, va a llegar el tiempo en que aparezca el Señor. Cuando el Señor venga, ahí está hablando de que los que hicieron bien van a salir a resurrección de vida. Los que hicieron mal salen a resurrección de muerte. Vamos a hablar de dos resurrecciones. En el libro de Daniel, del profeta Daniel, atrás, enseguida de Ezequiel, capítulo número 12, en el libro de Daniel, capítulo número 12, verso 1 y 2 voy a leer, dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, gran está como grande, el grande príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallaren escritos en el libro. La promesa, una promesa para un futuro, desde allá, desde los tiempos de Daniel, hace como unos 2600 años, 2600 años que sucedió, que se le dio esta promesa, y lo sigue diciendo, y muchos
no todos, de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, los que están en las tumbas, o han muerto y están en las tumbas, serán despertados. ¿Qué dice ahí? Unos, ¿para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. No os maravilléis de esto, porque vendrá tiempo que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y aquí está hablando, ¿verdad?, muy claramente, unos para vida eterna, la resurrección de vida, otros para vergüenza y confusión. Está hablando allá, ¿verdad?, de lo que habló en el capítulo número 5, verso 28, para resurrección de condenación. Hablando de dos resurrecciones, una para vida, una para condenación y confusión perpetua. Viene en un tiempo una resurrección. En el libro de Apocalipsis, bueno, vamos al libro de los Hechos, primeramente, capítulo número 24. Capítulo número 24 del libro de los Hechos. Verso número 14. Gloria al Señor. Dice de esta manera, hablando el apóstol, dice: esto empero te confieso o reconozco, que conforme a aquel camino que llaman herejía o secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Verso 15, fíjese: teniendo esperanza ¿en quién? En Dios, que ha de haber resurrección de los muertos. Y luego ya dice: así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Gloria sea el nombre del Señor. Justos e injustos. La resurrección de vida es para justos, aquel que ha sido justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y luego habla, ¿verdad?, de los injustos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Dice. No erréis, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y lo dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois justificados, mas ya sois santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Va a haber una resurrección de justos e injustos. Estamos hablando de dos resurrecciones que viene en un futuro. Está hablando de la resurrección física. Va a haber un día una resurrección física. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 20, ¿cuándo va a suceder la resurrección física de justos y la resurrección física de injustos? Apocalipsis capítulo número 20. Verso número 4. Si hemos oído hablar, ¿verdad?, de un día que viene un milenio sobre la tierra. Dice el versículo número 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las señales en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay una promesa de que cuando aparezca el Señor y Él venga, Señor viene a establecer aquí su reino por 1000 años. La promesa es para aquellos que está diciendo la Biblia que fueron muertos, ¿verdad?, por la palabra de Dios, por el testimonio que ellos tenían, que no habían adorado a la bestia en su imagen, que no habían recibido la señal en sus frentes, y esos vamos a vivir
con Cristo y a reinar aquí por 1000 años. Ahora, sigue diciendo, mas los otros muertos, ya habla de otros muertos. No está hablando de los muertos que menciona el versículo 4. Dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir. Tornar a vivir es resucitar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, la primera resurrección es la resurrección para vida. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. No os maravilléis de esto, porque viene tiempo en que todos los que están en los sepulcros, ¿verdad?, oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida. Esa es la primera resurrección, para reinar con Cristo 1000 años. Ahora, sigue diciendo y dice el texto, esta es la primera resurrección, o este es el primer levantar. Verso 6, bienaventurado y santo, feliz y apartado, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando dice más los otros muertos, se está refiriendo a los que no van a resucitar en la primera resurrección por 1000 años. Van a pasar 1000 años y luego van a resucitar otros muertos, los que resucitan para vergüenza y confusión, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahorita que sea hasta aquí, usted apenas vaya queriendo entender, vaya queriendo agarrarle, pero ahí vamos hasta llevarlo a que capte, a que venga un entendimiento a usted, ¿verdad? Para que capte lo que estamos hablando, para que capte, estamos hablando de una primera resurrección, estamos hablando de que viene una segunda resurrección. La Biblia nos está enseñando, ¿verdad?, de que la primera resurrección es cuando venga el Señor Jesucristo, se reina, viene y establece el Señor Jesucristo aquí en la tierra un reino por 1000 años, pasan los 1000 años y luego después de que pasan los 1000 años hay otra resurrección, que son los otros muertos, no tornan a resucitar hasta que pasen 1000 años. La primera resurrección es la de los justos, precisamente. Ahora, vamos a tomar otro texto. Salmo número 1. Salmo número 1. Quizás a veces la gente erra, la gente a veces, ¿verdad?, comete faltas, aunque ya esté bautizada a veces, pero es por la falta de orientación, por la falta de conocimiento, por la falta, ¿verdad?, de ayuda. Y todo eso Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia del hombre. Ya cuando la gente llegue a entender, entonces sí. Pero mientras uno está en una ignorancia, porque suele suceder, hay mucha gente que dura tiempo dentro de las denominaciones, ¿verdad?, de otras asociaciones, donde no se les habla con claridad, donde no se les dice, ¿verdad?, lo que debe de hacer el hombre de Dios. Oiga, hay fallas, pero ya cuando viene la palabra es una bendición. Dice el versículo, bueno, voy a leer todo el Salmo. Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, o en vida, que es lo mismo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está hablando, ¿verdad?, de un varón. En este caso, vamos a decir, aplicándolo ya a cada uno, aplicándolo ya al varón como iglesia de Dios, que no anduvo en camino, que no estuvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, o sea, de burladores, que antes de eso, mejor en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita día y noche. Dice el versículo número 3, que será como el árbol plantado junto a arroyo de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es cierto, un árbol que está plantado junto a un río, junto a un arroyo, siempre
verde, ¿verdad? Siempre tiene agua, siempre tiene alimento. Si es un árbol frutal, ¿verdad? Que usted lo cuida bastante, siempre da su fruto en su tiempo. Así es el cristiano. Así es el varón de Dios. Y todo lo que hace prospera, hay prosperidad en la vida. Como dice el libro de Josué, ¿verdad? El libro de aquesta ley no se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí está mencionando y está diciendo, enseguida dice, no así los malos, ya habla de los malos, dice, sino como el tamo que arrebata el viento la paja. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, ¿en qué? En la congregación de los justos, en la congregación de aquellos santos. Bienaventurados aquellos, ¿verdad? Vendrá hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron bien, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Esos son los santos. Los que hicieron mal, a condenación, a resurrección de condenación. Esos son los malos. Por eso no se levantarán en el juicio con los de Dios. Cuando habla y les fue dado juicio, ¿verdad? Y a cada uno se les dijo ahí, se les dio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Los malos son los de la segunda resurrección. No se van a levantar. ¿Por qué? Porque la primera resurrección es precisamente para gozar en esta tierra juntamente con nuestro Señor. Pero ya, ¿verdad? El Señor reinando. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de los Hebreos, yo hablaba y decía, ¿verdad? Y sigo mencionando, ¿verdad? Estamos hablando de dos resurrecciones. En el libro de los Hebreos, capítulo número 11. Verso número 32. 11:32, dice ahí. ¿Y qué más digo? Pregunta. Porque el tiempo me faltará, contando de Samson, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Se fija que menciona puros hombres que fueron justos, hombres que sirvieron a Dios. Verso 33, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Verso 35, las mujeres recibieron sus muertos, ¿por qué? Por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate. ¿Para qué? Para ganar mejor resurrección. Gloria sea el nombre del Señor. La resurrección de los justos, hermano, es la mejor resurrección. Mire, la resurrección, la experiencia de la resurrección que tenemos nosotros, simplemente, voy a mencionar, hemos resucitado con Cristo porque salimos del estado de pecadores y venimos a la vida del Señor. Ya no estamos en pecado, ya no estamos muertos en pecados y en delitos. Venimos y tenemos vida, gracias a Dios. Estamos vivos en Cristo. Pero esta resurrección que hemos experimentado espiritual no nos garantiza nada, todavía estamos vivos físicamente. ¿Qué puede suceder? Nos podemos perder un día. Entonces, esa resurrección no es la mejor resurrección, es buena y es para que usted recapacite. Hay vida, hay esperanza. Esta resurrección es para que usted recapacite. Bueno, ya resucitó, ahora guárdese, sirva al Señor, busque al Señor,
para que eso ya lo conserve, para que un día llega el día de su muerte y usted muere en Cristo, como lo vamos a ver, y usted pueda participar de esa mejor resurrección, que es la resurrección que viene en un futuro. Una resurrección, ¿verdad? Porque esa resurrección resucita usted, porque su cuerpo es glorificado. Vaya, ya en un cuerpo glorificado, ya usted está libre totalmente. Ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay pecado, ya no hay nada. Si ahorita estamos muchas de las veces soportando tantas cosas, hermano, llevando tantas cosas en nuestra vida, tantas luchas, tantas pruebas, tantas amarguras, tantas experiencias, ¿verdad?, contrarias a nuestra vida. Va a llegar el tiempo en que no sea más una vida de aflicción. Mejor resurrección. Ahora sí, Primera de Corintios, gloria al Señor, capítulo número 15, se tomaba también el otro día esta parte. Mira, hermano, la resurrección, la resurrección de vida, la resurrección de los muertos, la resurrección cuando venga el Señor y que se oiga su voz y que haya un despertamiento de aquellos hombres que mueren en Cristo, ahí va a haber una transformación. Y le voy a decir cuál es la transformación. Verso número 51, porque esto es un misterio, dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Es cierto, no todos vamos a morir y vamos a ir a una tumba y después de ir todos, no. Quizás el Señor venga, o Pablo pensaba que el Señor iba a venir estando él en vida. Yo puedo pensar que si viene el Señor con él, sufro una transformación, pero en este cuerpo, en esta vida, sin experimentar una muerte física, puedo ser transformado si viene el Señor. Sí me alcanza a entender. Por eso dice el texto: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no vamos a morir, mas todos vamos a ser transformados. Eso sí, va a haber una transformación de aquellos que ya murieron y de aquellos que si viene el Señor aparece y estamos con vida. Hay una transformación, tanto para aquellos como para nosotros. Y luego sigue diciendo: en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada y los muertos serán levantados, ¿qué dice? Sin corrupción, y nosotros seremos transformados. ¿Ya ve lo que dice ahí? Bueno, aquellos que están en la tumba van a ser levantados sin corrupción, pero yo no voy a pasar corrupción porque no voy a morir. Al momento voy a ser transformado juntamente con él. Y los muertos, dice, serán, y nosotros seremos transformados. Y luego dice el 53, porque es menester que esto corruptible, este cuerpo es el cuerpo de corrupción, sea vestido ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Ahorita nosotros, aunque estamos en Cristo, tenemos hemos resucitado espiritualmente, estamos sirviendo al Señor, tenemos la promesa, estamos en promesa con la vida eterna, pero falta una transformación completa. Ya sea viene el Señor, nos agarra en vida, somos transformados, o morimos, ¿verdad? Viene después del Señor y cuando Él venga hay una resurrección, que es la primera resurrección, y somos transformados juntamente con aquellos que agarre el Señor en vida. Y luego sigue diciendo el texto, que esto se ha vestido de inmortalidad. La inmortalidad, hermano, es un cuerpo semejante al del Señor de gloria. Por eso Juan dice, y lo he repetido muchas veces, ahora somos hijos de Dios. No se ha dado a conocer lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca,
Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Porque cuando venga el Señor vamos a ser transformados. ¿Cómo vamos a ver al Señor tal como Él es? Ya en un cuerpo de gloria. En un cuerpo, ¿verdad? Que ya no es un cuerpo de pecado, ya no hay peligro. Por eso sigue diciendo el texto 54. Cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, esto mortal fuere vestido de inmortalidad, este cuerpo carnal, entonces efectuará la palabra que está escrita: sorbida o tragada es la muerte con victoria. Y luego, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? Es el pecado, la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro o vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. ¿Hasta cuándo es vencida la muerte, hermano? Cuando ya nuestro cuerpo sea transformado. Bendito sea el nombre del Señor. No es muy fácil esto, hermano. Esto de ser cristiano, esto de servir al Señor, no es una vida fácil. No. Tiene que haber un esfuerzo. Necesitamos ser hombres, mujeres de esfuerzo. Por eso es que la iglesia del Señor no es muy grande. Hablando de la iglesia del Señor, no es muy grande, porque esto es un servicio de esfuerzo, es un servicio de entrega total al Señor, para poder alcanzar estas promesas. Son claras. Para la mente, ¿verdad?, que no capta esto, para la mente que no busca esto, para la mente que no atiende esto como debe de ser, todo le es fácil. No piense en esto. Por eso es que mucha gente, cuando aparece el momento, ¿verdad?, de que se va a partir o que se va a morir, pero que va a morir, Señor, usted va a resucitar, su cuerpo va a ser transformado, entonces va a ver al Señor como Él es. Así es como va a ver al Señor, tal como Él es. Porque para ver al Señor hay que estar solamente al nivel de glorificación de Él, de su plenitud, dice la Biblia, tomamos todos gracia por gracia. Así es esto, no es muy fácil esto. Mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, y fíjese a quién nos habla aquí la Biblia, hermano. Nosotros no debemos ser unos ignorantes tocante a la segunda venida del Señor Jesucristo. No debemos ignorar. Dice el versículo 13, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Me voy a detener ahí hay una coma enseguida. Mire, hermano, nos habla el hombre así claro. Tampoco quiero que ignores acerca de quienes han muerto. A veces nos olvida que mucha gente ha muerto, y entre esa gente van nuestros parientes. Y el texto es claro cuando dice: no quiero que ignores acerca de los que han muerto, que no os entristezcáis, como dice, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Mas los otros no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Los otros son los que no tienen esperanza. La gente que no busca a Dios no tiene esperanza. Ellos ignoran, por eso viven una vida así, por eso no buscan a su Creador. Pero nosotros ya no ignoramos. Nosotros no debemos de ignorar lo que es la muerte. Como los otros dice que no tienen esperanza,
Y luego dice en el 14, nuestro conocimiento, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, no nada más de boca, de palabra, sí, Cristo murió y Cristo resucitó, no, debe de haber un creer, debe de haber un saber, dice el texto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Bueno, los que durmieron en Jesús, ¿están allá en su cuerpo para venir con él? No, son las almas de aquellos justos que murieron en el Señor. El polvo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice el libro de Eclesiastés. Y vi los muertos que estaban bajo el altar, dice el libro de Apocalipsis. Son las almas esas que están bajo el altar, clamando al Señor y diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no vengas la sangre de aquellos que murieron? Y dice el texto muy claro aquí, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjese, no les estamos diciendo fábulas, ni lo que pensamos, ni lo que nos han enseñado en el seminario. No, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que murieron o a los que durmieron. Lo mismo que en el libro de la Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. Que habla ahí, y luego los que estamos con vida seremos transformados. Ahí habla del mismo momento. Dios tanto opera la glorificación en aquellos que están muertos como en aquellos que nos agarre con vida, si es que estamos con vida. Ahí hay la transformación, ahí hay la glorificación. Por eso sigue diciendo el texto, dice: no seremos delanteros a los que durmieron el Señor, dice, a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Os digo un misterio, vendrá hora y ahora es, cuando se oiga la voz del Señor. Es la trompeta, la voz, la trompeta viene siendo la misma. Cuando el texto está diciendo ahí, porque el mismo Señor, con aclamación, con estruendo, con un alboroto, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y lo que dice ahí: los muertos en Cristo resucitarán primero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque ahorita vamos a ver lo que es la segunda muerte. En la segunda resurrección, esos participan de la segunda muerte. Ahora sigue diciendo el texto: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, ahí habla de un arrebato, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya no hay que otra venida, ya no hay que el rato que nos rapta, que está 7 años allá y lo que viene y otra vez. No es así, no. Hay un arrebatamiento para estar por siempre con el Señor, ya para siempre con el Señor. Gloria sea al Señor. Y luego dice: seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice: por tanto, consolaos unos a los otros en estas palabras. Qué bonito, hermano, esto, estar conscientes. No sabemos cuándo viene el Señor. Con tantas profecías que hay, con el entender de algunas, no creo que el Señor venga en 1 año, 2 años. Tiene que pasar el tiempo de la aflicción, el tiempo de la tribulación. Tiene que pasar, ¿verdad? Tiene que venir la ira de Dios todavía sobre los pecadores, porque la ira de Dios viene sobre los pecadores. La tribulación viene para la iglesia. La iglesia es la que pasa la tribulación. Los pecadores sufren la ira de Dios. Tiene que venir eso.
y es de un tiempo. Si simplemente la tribulación para la iglesia es de tiempo, tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo, son 3 años y fracción los que se pueden mencionar para la tribulación de la iglesia. Y que aparezca el Señor, y que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que aquellos muertos que estén al momento que aparezca el Señor, oigan la voz de Dios, y les que hicieron bien salgan a resurrección de vida, y nosotros ser transformados junto con ellos. Se establece un reino aquí en la tierra por 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás es suelto, según el capítulo 20 de Apocalipsis. Dice muy claramente que vio a aquel ángel que tenía aquella llave, y dice que prende al dragón, lo mete al infierno por 1000 años. Pasan los 1000 años, es suelto en ese periodo de 1000 años, ¿verdad? Que Satanás está encerrado en el infierno, ¿verdad? El Señor está en su reino. En el reino de Dios ni religiosidad va a haber. No, va a haber pura gente justa, pura gente que hizo lo que el Señor ha mandado. Ya para terminar, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, leímos, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, capítulo número 20, verso 11. Ya vimos la primera resurrección. Ahora vamos a ver verso 20, 12 dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esos son los otros muertos, dice. Y el mar dio los muertos que estaban en él. La muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados, ¿dónde? En el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda, una condenación eterna en un lago que arde con fuego y azufre. Esto es para pensarla, para realmente nosotros entregarnos al Señor. Que si ha habido fallas, hermano, que si ha tenido fallas, pídale perdón al Señor. Que la muerte no lo sorprenda en pecado, que la muerte lo sorprenda haciendo el bien, que la muerte lo sorprenda sirviendo al Señor. Olvídese de lo que haya pasado, entréguese al Señor, haga la voluntad del Señor. No es difícil, tiene vida todavía. Que su vida no termine en el pecado, que su vida termine adorando, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo.